El tema de hoy es Rusia en la profecía bíblica, Gog y Magog, a un paso de cumplirse. Desde el 18 de marzo de este año 2014, Rusia se anexó la provincia de Crimea. Ucrania, cuya capital es la ciudad de Kiev, el país se está fraccionando en pedazos, pero aquí hay dos protagonistas en disputa. Mi amigo, pareciera que Ucrania es un pastel y se lo quieren comer entre dos países, los yanquis, los norteamericanos y los rusos. Están disputándose el control de este país, que por cierto tiene una gran importancia a nivel mundial. Han intentado de todo por frenar al presidente de Rusia. ¿Quién es el presidente de Rusia? Vladimir Putin, un hombre del cual hablaré bastante en esta conferencia. Mira, hermano, en profecía bíblica lo más sabio es saber dudar. Todo indica que Vladimir Putin es el hombre que cumplirá las profecías de Ezequiel. Vladimir Putin aparentemente es un personaje bíblico. Vladimir Putin, el presidente de Rusia, está detrás de un conflicto en un país vecino, Ucrania. ¿Qué dice la Biblia sobre esto? El nombre Rusia, el nombre viene de la palabra Rus, que significa cabeza, que significa jerarca. Entonces, mis amigos, la revolución rusa da lugar a la formación del Partido Comunista, organizado por Lenin y su aliado más cercano, un hombre de origen judío, León Davidovich Trotsky. Lo cierto, mis hermanos, es que Trotsky y Lenin toman control del país. Y también aparece la figura de Joseph Stalin. Stalin debe ser uno de los hombres más sanguinarios de la historia. Mató a millones de personas. Una película describe la situación de los judíos en Rusia. Describe y retrata la terrible situación de los judíos en Rusia en aquellos años. Pero algo que yo dije en la primera conferencia de esta serie, y lo ratifico hoy, es que el socialismo y el comunismo que imperaron en Rusia y se expandieron al mundo, tuvieron como principal enemigo no a los capitalistas como quiere hacernos creer la historia, no, mi amigo. Los principales enemigos de los comunistas siempre, desgraciadamente, fueron los cristianos, porque el comunismo tuvo por enemigo a Dios. Buscaron acabar con el cristianismo y con la creencia en Dios. Y lo que más se predicó es el ateísmo. Durante siglos Rusia estuvo cerrada al evangelio. Stalin gobernó aún en los días de la Segunda Guerra Mundial. Tal es así que Alemania, a la cabeza de Hitler y de los nazis, invade Rusia. Pero los alemanes no contaron con un grave problema: el invierno ruso. En contrapartida, los rusos deciden invadir Europa. Y no solo ello, entraron hasta Berlín. Y prácticamente la intervención de los rusos puso fin a la Segunda Guerra Mundial y puso fin a lo que se conoce en la historia como el Tercer Reich. La palabra Reich en alemán significa reino. Siguiente dato. Esto es importantísimo. A partir de ahí comienza una pugna. Ahora la pugna es rusos y yanquis. Comienza ese capítulo de la historia conocido como la Guerra Fría, porque Rusia siempre fue expansionista. Prácticamente Fidel Castro consolida la revolución cubana con el apoyo de la Rusia comunista. En aquel momento se temía que Fidel Castro prestara su territorio a los rusos para que desde allí, desde Cuba, bombardeen Estados Unidos. Se conoció con el nombre de URSS, la hoz y el martillo. Y en efecto, la Unión Soviética existió como un imperio poderoso al norte de Europa durante muchos años. Pero la Unión Soviética empezó a vivir momentos muy terribles en la década del 80 y la década de los 90, donde el socialismo empezó a fracasar por la corrupción interna que había en el poder. Y como siempre ha pasado en la historia, la caída de los imperios siempre es provocada por la división interna. ¿Qué pasó con la ex Unión Soviética? Colapsó, cayó. En ese momento de la historia surge un hombre conocido a nivel mundial, que aún está vivo. Su nombre es Mikhail Gorbachev. Gorbachev pasa a la historia por dos hechos. Presentar la perestroika, que en español significa la reconstrucción. Dice, bueno, no se puede seguir con el socialismo. Ha fracasado este sistema político. Y también otra palabra acuñada en aquel tiempo, el glasnost. Es decir, que se abren los archivos y se permite la libertad de expresión. Y por primera vez en la historia, McDonald's abre una sucursal en Moscú.
ese fue el principio del fin del socialismo, porque se dieron cuenta que los grandes gobernantes socialistas vivían con lujos que ni siquiera existían en los países petroleros, mientras el pueblo estaba muriendo de hambre. Como dijo Thomas Hobbes, el gran economista inglés, mientras el hombre gobierne al hombre, siempre habrá rico y pobre. La pobreza desaparecerá de la tierra, ¿sabe cuándo? Cuando Jesús venga a instaurar su reino, con leyes celestiales, no políticas. Le digo una cosa, hermano, la Unión Soviética cayó por no dejar que Dios entre en ese país. La Iglesia Ortodoxa rusa es vieja, pero en el tiempo del comunismo, aún a ellos los persiguieron. En aquellos años, mi amigo, los predicadores evangélicos eran torturados y asesinados. Principalmente, ¿sabe por qué? Por llevar Biblias a Rusia. Y yo recomiendo el testimonio de un paisano mío, de origen judío, llamado Josué Irión. En esos días, mi amigo, predicar el evangelio era de héroes. Miles de rusos están volcando su mirada al Dios verdadero y a Jesucristo como Salvador. Y Jesús dijo que el evangelio sería predicado a todas las naciones. Asume Gorbachov, pero no puede sostenerse en el poder y cae el imperio. En su lugar, asume otro hombre, Boris Yeltsin. Era un alcohólico acabado, pero sin embargo, Boris Yeltsin asume el gobierno y se vino abajo el imperio. En ese momento, Rusia se tiene que reorganizar. Y aquí viene algo, mi amigo. Surge la figura, ¿verdad?, de la Federación Rusa. Pero Boris Yeltsin también renuncia por sorpresa. El 1 de enero del año 2000 surge la figura de su primer ministro. Estaba ahí, nadie lo conocía prácticamente. Era un ilustre desconocido para el mundo. Aparece la figura de Vladimir Vladimirovich Putin. ¿Qué nombrecito? Y llama a elecciones de emergencia. Para el 26 de marzo del año 2000, Vladimir Putin gana las elecciones en Rusia con el 71% de la votación a favor. Hermano, y aquí comienza la frenética subida, ahí lo podemos ver a la izquierda, a Vladimir Putin. Este hombre va a cambiar la historia del mundo. Todo indica. Vladimir Putin, creo yo, hoy en día es el único líder político, diplomático, que fue capaz de frenar a Obama y ponerlo en su sitio. Recientemente, el New York Times publicó que el hombre más poderoso del mundo es él. Ha llegado a tomar tal importancia y hegemonía en su gobierno que prácticamente Rusia está desafiando a los Estados Unidos. Fue reelegido después de un lapso, de un intermedio constitucional, en las elecciones del año 2012. Es decir, que gobernará desde el año 2012 hasta el 2018. Pero lo más llamativo de esto es que Vladimir Putin, desde su nombre, es bastante extraño. Vladimir Vladimirovich significa esto. Escuche. Vladi significa señor. Mir, mundo. Dueño y señor del mundo, significa. U otra traducción, en el eslavo, significa príncipe de paz. Un título del Mesías. Según la revista Forbes, es el 6º hombre más rico del mundo. Rusia no es una conjetura profética. No, mi amigo. Rusia va a hacer temblar el mundo. Este hombre, Vladimir Putin, pareciera ser destinado por la historia a causar serios disturbios a nivel mundial y a cumplir profecías. Lo digo una vez más, Vladimir Putin aparece en la escena profética en el año 2000. Algo más voy a decir acerca de la biografía de Vladimir Putin. Vladimir Putin tiene 61 años de edad. Es abogado de profesión y político, politólogo. Pero otro detalle acerca de su vida es que fue formado como espía de la KGB. Y no solo eso, cuando la ex Unión Soviética cae, él asume lo que fue la KGB. O sea, este hombre es un estratega de la más alta pureza y calidad. Este hombre tiene la capacidad intelectual y el valor para hacer temblar a los Estados Unidos. A este hombre no le va a temblar la mano, mi amigo. Por ideología y por formación, Putin es un excelente diplomático y antiamericano hasta las uñas. Es anti-norteamericano. Su formación como espía lo certifica. Bien, ¿qué va a hacer Rusia? ¿Rusia aparece en la Biblia? Sí. Rusia jugará un papel preponderante en las Escrituras.
Quiero que me acompañe, por favor, al famoso libro de Ezequiel, capítulo 38. Aquí Rusia aparece en la escritura de una manera clara. Estamos hablando acerca de Rusia en la profecía bíblica, la invasión de Gog y Magog. Hermanos, independientemente a los problemas que Rusia tiene con los norteamericanos, que podrían sucumbir ante algún ataque ruso, Israel tendrá que ver mucho con Rusia en los próximos meses o años. Mire, Ezequiel capítulo 38, verso 1. Lea, Mario, vamos. Vino a mí palabra de Adonai diciendo: Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog, en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él diciendo así: ha dicho Adonai, el Señor, estoy contra ti, Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Gracias. Aquí parece una guía de teléfono rusa, no se entiende nada. Un nombre más raro. Pero no es que no se puedan entender. Vamos, por favor, con el primer nombre. Oh, hijo de hombre, le dice a Ezequiel, pon tu rostro contra Gog. Dice, mira a Gog. ¿Quién es Gog? El gobernante de la tierra de los magogitas, de Magog. Quiero explicar esto. La palabra Gog significa gobernante de Magog. Proviene del idioma tártaro, que significa el que está arriba. Eso significa Gog, el que está arriba. Y se refiere a un líder o gobernante. El que está arriba o el que se enseñorea. Curiosamente, el nombre Vladimir significa señor del mundo. Aparentemente es él el que cumplirá la profecía. Siguiente dato, que está en la tierra de Magog, que significa Magog. Es un nombre dado a un gigantesco, a un vasto territorio, un marco geográfico, ubicado al norte de Europa. Mire, esto es Magog. Ahí ustedes pueden ver en el mapa toda la región de Gog y Magog, al norte de Europa. Están cerca a los países escandinavos como Suecia, Finlandia, Noruega. Esa región es Gog y Magog. Toda esa región abarca Gog y Magog. Cantidades de países son Gog y Magog. Según el historiador Flavio Josefo, en su libro Antigüedades de los Judíos, dice: Magog fundó la tierra de los magogitas, llamados por los griegos escitas. Su extensión abarca 1200 kilómetros entre los mares Egeo y Caspio, y habitaron la región norte de Europa, cerca al Polo Norte. La palabra Magog